Mateo 16:13. Aleluya. Mateo 16:13. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Mateo 16:13. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Lo tenemos. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Padre que está en gloria, gracias, Señor, porque usted es bueno y es poderoso, Dios. Gracias por su palabra, Señor. Úsenos para su gloria. Derrame bendición durante predicamos este mensaje. Dios mío, reprenda al diablo, a los demonios y todo el que se oponga a su palabra. Dios mío, repréndalo por el poder de la palabra. Vamos a predicar su palabra. Que la prediquemos con la autoridad que usted nos ha dado, con la unción de su Santo Espíritu, con el amor y con el temor suyo, Dios amado. Padre, que las vidas sean edificadas a través de su palabra. Oh Dios mío, gracias, Rey de Reyes. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento. Vamos a meditar bajo el tema: pero ustedes, ¿qué piensan de mí? Pero ustedes, ¿qué piensan de mí? Vamos a meditar sobre ese tema. Y hermanos, y vamos a iniciar en esta tarde con este mensaje y con este tema. Vamos a iniciar haciendo una pregunta. Vamos a comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de los que sirven a Dios en este momento están confundidos? Gloria a Dios. Tal vez algunos pueden decir que no hay, y sí hay gente confundida en el pueblo de Dios. Aunque usted diga que no, aquí pueden haber muchos confundidos en esta tarde. Y es por eso que vamos a aclarar conforme la palabra en esta hermosa tarde. Pero ustedes, ¿qué piensan de mí? Hay mucha gente confundida, hermanos, en las iglesias. Si usted mira la Biblia y entiende, hermanos, que la confusión es del diablo y no es de Dios. Si usted se da cuenta, hermanos, de que, hermanos, la confusión comenzó, hermanos, aún estando en el cielo, hermanos, cuando Lucifer era un querubín. Hubo confusión que la tercera parte de los ángeles se vinieron con él. No es que, hermanos, no es que se los trajo obligados, sino que la Biblia dice que ellos abandonaron su lugar, abandonaron su posición, porque fueron confundidos por el enemigo. Porque el enemigo les metió, hermanos, cizaña, les metió, hermanos, cuánta cosa. Y hermanos, y esa confusión por el diablo, hermanos, hizo una gran confusión donde la tercera parte de los ángeles se vinieron con él. Y amados hermanos,
cuando el diablo se quiso pasar y hacerse más grande que Dios, confundió la tercera parte de los ángeles. Una tercera parte de los ángeles creados por Dios. Ellos fueron confundidos, amados hermanos. Y amados hermanos, lo que, hermanos, aún el diablo, hermanos, allá en el Edén confundió a la mujer. Y la mujer confundió la mente del hombre. Y hermanos, y a través de la confusión entró el pecado. Y por el pecado entró la muerte. Gloria a Dios. Y Dios pone, hermanos, al hombre, hermanos, y el Señor lo había puesto por mayordomo. Dios le había dicho, hermanos, hermanos, de que comiera, hermanos, de todo lo que había, pero había un fruto, hermanos, había en ese árbol que es el de la vida, amados hermanos, que no, de la vida y la muerte, que iban a revelarse en los ojos, donde Dios le dijo que no había que comer. Pero, amados hermanos, vino un enemigo que es astuto y le dijo a la mujer, es que Dios sabe que si tú comes de aquí, vas a ser igual que Dios. Le dio mentira, la confundió, porque el hombre jamás puede ser como Dios. Y amados hermanos, pero para hablar de Jesús en esta hora, tengo que hablarle un poco de la confusión. Porque, hermanos, hay gente que está confundida, aún estando en las iglesias. Cuando la mujer desobedece, hermanos, lo que Dios le dice, confunde la mente de su marido. Y el marido cae en la trampa, hermanos, de la confusión. Y amados hermanos, la confusión no es de Dios. La Biblia dice, hermanos, mucho más acerca de esto. Dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:33, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pablo dijo, pues Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de paz. Hay gente, tanta gente confundida, creyendo que están siguiendo a Dios, hermanos, y están engañadas. Es por eso el tema hoy, pero ustedes ¿qué piensan de mí? Porque alguien, hermanos, ¿por qué confundida? Porque vino alguien, hermanos, les dijo algo y ellos, hermanos, se dejaron llevar por lo que les dijeron. Pero no conocían la realidad. Y es por eso que hay tanta gente confundida. Y hay tanta gente, hermanos, de que ahora aparece con revelaciones, hermanos, aún confundidas. Y le cuentan al fulano de tal. Y le dicen, yo tuve esta revelación con tal hermana o con tal hermano. Pero la tuve con ellos. Y aquel hermano y aquella hermana va pensando tantas cosas. Pero, hermanos, cuando Dios revela algo, Dios no confunde. Cuando Dios muestra algo, hermanos, a un pueblo, Dios le habla directamente. Ve y dile que esto y esto digo yo. Y es por eso, hermano, que hay gente confundida, que necesitamos escudriñar la palabra, necesitamos meternos al principio, meternos a las profundidades de la palabra. Porque hay gente que conoce de Jesús, pero no sabe quién es Jesús. Están en duda, ¿será que Cristo es Dios? Están en dudas, Cristo es Dios. No, pero es que aquí dice que es el Hijo de Dios, pero Él es Dios. También aquí dice que Él es Dios. Y es por eso, hermanos, que necesitamos, hermanos, en estos tiempos tener mucho cuidado. La confusión trae pecado y el pecado la muerte. Pero, hermanos, en esta hora, hermanos, queremos decir, hermanos, de que el diablo todavía sigue confundiendo a un montón de cristianos en estos tiempos. Porque, amados hermanos, creen que tienen la verdad, pero están confundidos. Y, amados hermanos, y es por eso que en esta noche vamos a hablar un poco sobre este tema, hermanos, de la confusión, para luego ir desempeñando la revelación que Pedro tuvo acerca de Jesús. Y, hermanos, hay tanta persona que está confundida. Hubo una persona que dijo, yo ya no sé, ya no creo en nadie. Yo ya no creo en nadie, ni sé en quién creer ya.
Y esa persona cuando viene y dice así, hermanos, se le contestó de esta manera: pues entonces estás descarriada y estás descarriado. No, pero estoy en una iglesia. Pero si no crees en nadie, eres un ateo o una atea. Porque tenemos que creer en alguien. Y tenemos que creer en el Todopoderoso. Hay gente, hermanos, porque dicen de esta situación que no creen en nadie, porque ellos no conocen la palabra como deben de conocerla. Están aferrados viendo a un hombre, viendo a una mujer, y ellos no les ha llegado el Cristo de la gloria. Mire, hermanos, si usted un día se desilusiona del evangelio, hermanos, por un hombre, usted está equivocado. Si usted se desilusiona del evangelio por mí, está, hermano, hace tiempo estaba mal, porque el hombre que está plantado en Cristo Jesús, porque el hombre que tiene la fe en Cristo Jesús, porque el hombre que conoce la verdad sabe quién es Dios, sabe quién es Jesús, amados hermanos. Y es por eso, amados hermanos, de que, hermanos, llega el desánimo a todos, llega el desaliento a todos. Pero, hermanos, a mí porque usted hizo algo, a mí no me va a detener de buscar a Cristo. A mí porque usted cayó en lo que cayó, hermanos, a mí no me va a detener eso de perder mi comunión con Dios. Porque tenemos que tener al Cristo de la gloria en nuestros corazones. Tenemos que saber a quién le servimos. Si usted comete pecado, haga lo que quiera, pero la Biblia dice que nuestra fe, la Biblia dice que nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús. En Jesús es el autor y consumador de la fe. Bendito sea Dios. Y hay gente que, como anda descarriada, ha puesto la mirada en los hermanos. Está confundida y se congregan todos los días, si es posible. Cuando a alguien se le es tropiezo y ha visto a un hombre, alguien no está realmente convertido en Cristo. Se lo digo por experiencia, porque cuántas cosas aún a mí pastores me hicieron cuando yo era miembro, pero nunca hicieron que me fuera de la iglesia. Porque hay que saber que hubo un trato de Dios grande con cada uno de nosotros. De donde a mí Jesús me sacó, ni ustedes ni el pastor que estuve me sacó. Solamente Cristo me pudo sacar. Y es por eso que no podemos abandonarlo. Es por eso, hermanos, que debemos de servirle a Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es por eso, amados hermanos, que hay tanta gente confundida siguiendo pastores, siguiendo predicadores. Y si el pastor cometió un error, ya la gente se ilusiona del evangelio. No, y la cosa no es así. La Biblia me enseña a mí en quién tengo que estar, hermano, fundamentada mi fe. Si la fundamentamos en uno de nosotros, vamos a perecer. Porque ahora podemos estar aquí, mañana podemos estar caídos. Y es por eso que Jesús les dijo: pero ustedes, ¿qué piensan de mí? Señor, nos han llegado rumores. Es que nos han llegado rumores de ti. Pero le dijo el Señor: pero yo quiero saber acerca de ustedes. De ustedes que caminan conmigo. De ustedes que viven conmigo. De ustedes que comen conmigo. Y le dijeron: Señor, unos dicen que tú eres Elías, otros que tú eres uno de los profetas, otros que tú eres Jeremías, otros dijeron tanta cosa. Pero el Señor, hermanos, estaba, hermanos, haciéndole la prueba a los discípulos, amados hermanos, de que, ¿sabe por qué era la confusión? Lo más terrible era que la confusión, hermanos, la habían hecho, la habían cometido gente, hermanos, religiosa, gente, hermanos, escribas, saduceos, fariseos. Estaban confundidos, y no solo ellos que practicaban tales cosas, sino que hasta los discípulos se estaban confundiendo, porque ellos estaban diciendo: es que unos dicen que tú eres Elías. Ellos se dejaron llevar por lo que decían los demás. Pero Jesús, hermanos, había uno, hermanos, que no tenía letra. Había uno, hermanos, que era un pescador. Había uno, hermanos, que era el que le llamaban como que era el más entorpecido. Había uno que era entremetido en todo. Le dijo: no, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, Señor, no, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tú eres el de la Trinidad. Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el Dios de poder. Bendito sea Dios. Había uno que no estaba confundido. Su nombre era Pedro. No estaba confundido. De ahí los demás daban la opinión de lo que los otros decían. Si le pone atención al mensaje, va a ir entrando conmigo en el mensaje.
Hermanos, había este Pedro, Pedrito, del que muchos dicen que le negó a Cristo, pero Pedrito no era como nosotros. Por lo menos, aunque fueron 3 pasos que dio en el agua, caminó. Ni Pablo caminó en las aguas, sino que Pedro caminó sobre las aguas. Bendito y alabado sea Dios. Pedro, hermanos, Pedro el atrevido, le dijo: Señor, cuando se espantaron, si eres tú, haz que yo vaya ahí entonces. La gente solo habla del mal de Pedro, que negó al maestro. No, Pedro fue el uno de los discípulos que caminó en las aguas. Qué privilegio tan grande. La gente no ve la fe de Pedro, que aunque él tambaleó, pero tuvo fe y caminó. Se asustó, pero caminó. De ahí ni Pablo caminó sobre las aguas. De ahí nadie más. Sino que Pedro le dijo: bueno, Señor, entonces, si no nos asustamos, entonces, Señor, le dijo, provocando al Señor, haz que yo vaya también sobre las aguas, que yo vaya donde tú estás. Y caminó, pero al ver, cuando la fe le falló, empezó a ver que se hundía. Y hermanos, y es por eso hoy en esta noche este tema, hermanos. Pero ustedes, ¿qué piensan de mí? ¿Qué piensan de mí ustedes? Y amados hermanos, y la confusión, hermanos, sigue estando. Y amados hermanos, y la Biblia nos enseña, Mateo 24, 3 al 11, dice, el Señor comenzó a enseñarles porque le preguntaron qué señales iban a ver. Y le dijo: mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos maestros, se levantarán falsos cristos, falsos predicadores. Y más adelante, bien adelante, le dice: y engañarán aún, si fuere posible, a los escogidos. Si fuere posible. Y le dijo: ustedes no ven las cosas porque ustedes piden señales. Le dijo, hermanos, en otra ocasión a los fariseos: ustedes ven el día y se agradan de lo que ven, pero ustedes siempre andan pidiendo señales. Y amados hermanos, y querían ver quién era Cristo. Sabe que al Cristo, hermanos, le dieron muchos nombres, hermanos, donde no le daban la fama a él, no le daban la gloria a él, sino que comenzaban a decir los fariseos: por Belcebú echa fuera demonios. Y Jesús escuchaba a los discípulos que había murmuración, que lo estaban criticando, que lo estaban señalando. Y Jesús les dijo: miren, a mí no me interesa, les dio a entender, lo que piensen los saduceos, lo que piensen los bereos, lo que piensen todos los feos, y lo que piensen los fariseos. Comenzó a decirle: a mí no me interesa eso, esos son contrarios. Pero ustedes, que son los 12 míos, ¿qué ustedes piensan de mí? ¿Qué ustedes creen de mí? Comenzó a decirles. Y qué duro es que los que están con usted piensen otra cosa de usted. Qué duro es que aquí se rían con usted, pero que piensen mal de usted y murmuren mal de usted. Así estaba Cristo confrontándolos. Había María y Aarón, más adelantito vamos a ir sobre eso, murmuraron contra Moisés. Y comenzaron a decir: ¿acaso Dios solo por este habla? ¿Acaso no habla por otros profetas? Comenzaron a saltar el pecho: ¿acaso no habla por nosotros? Jesús le llega en una nube y le dijo: quiero que les quede claro. Con los hombres yo puedo hablarles por sueño, puedo hablarles por profeta, pero Moisés no es como ustedes. A Moisés cara a cara le dijo. No es que lo estaba viendo cara a cara, literalmente, si nos vamos al estudio. No, a estudiar profundamente. Sino que le dijo: yo soy claro, más claro que Moisés. Porque Moisés es mi siervo, el que yo tengo al frente, y ustedes son sus ayudantes. Y cuando vio a María, que hermanos, que estaba brillante, que su piel se miraba blanquita como la nieve, dice la Biblia. Y hermanos, y tal vez María comenzó a decirle a Aarón, ¿y qué tú tienes? O Aarón comenzó a decirle: María, ¿y qué tú tienes? Aquella también le haber dicho, la murmuradora, la chismosa: tengo lo mismo que tú, tengo el mismo problema que tú. Murmuramos en contra del hombre de Dios, murmuramos en contra de Moisés, hablamos por
por hablar, estamos confundidos. Les entró la confusión en ese momento, que después de que habían hablado tuvo que orar por ellos para que María fuera sana. Bendito sea Dios, amados hermanos. Y es por eso que Jesucristo comenzó a decirle a los discípulos, a darles a entender: no me interesa lo que digan los saduceos, los fariseos y todos ellos, sino que ustedes, ¿qué piensan de mí? Ustedes que caminan conmigo, a ustedes que yo los he entrenado, a ustedes que los he discipulado, a ustedes que les he enseñado, a ustedes que los rescaté cuando no valían nada, a ustedes pero había, hermanos, a esto no se les había revelado. Hermanos, es que se necesita revelación. Al único que se le reveló fue a Pedro, bendito sea Dios, de que él era el Hijo de Dios, de que él era el Hijo del Dios viviente. Bendito sea Dios. No todos tienen la revelación de Dios, hermanos, aunque estemos en la iglesia, no todos tienen la revelación de Dios. Es que para tener la revelación de Dios hay que doblar rodillas, hay que estar metidos en la palabra, hay que estar orando. Bendito sea Dios. Esto no es hablar por hablar. Bendito y alabado sea Dios. Y es por eso, amados hermanos, que hay tanta gente confundida aún en los templos. Gloria a Dios. Hermanos, hay tanta gente confundida. Dios me habló, Dios me reveló. Dios le va a hablar al que está humillándose. Dios le va a mostrar al que está de rodillas, no al vago, no al que anda murmurando. Al que anda murmurando, fuego le toca si no se arrepiente. Y Dios condena la murmuración por la palabra. Y hermanos, y es por eso de que tenemos que tener cuidado, hermanos. Metámonos a la Biblia, que la Biblia nos va a cambiar. La palabra nos va a cambiar. La palabra es la única que cambia. Nosotros no podemos cambiar por sí mismos, pero entre más nos metemos a la palabra, conocemos más a Dios. Y hermanos, y comenzamos a tener más temor. Comenzamos a tener miedo de andar hablando en contra del fulano tal, sino que comenzamos, hermanos, a decir: no, es que ahora Cristo vive en mí. Lo que yo vivo en la carne, lo vivo ahora en la fe, por medio de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito y alabado sea Dios. Que nadie te confunda, no dejes que nadie te confunda. No dejes que alguien te meta los pensamientos de él en tu cabeza o en tu mente. Comamos palabra. Mire, antes, hermanos, daba gusto ir a la casa de algún hermano a tomarse un café. Porque, hermanos, antes de lo que se hablaba era: vamos a ir al hospital, voy a ir a orar, vamos a ayunar, vamos a ir a predicar el evangelio. Ahora se habla de chismes. Si usted llega a una casa, comienzan a murmurar del fulano tal, comienzan a comerse al pastor y a hacer los pedazos. Que el Señor reprenda al diablo. No te dejes confundir, porque Cristo viene pronto por una iglesia santa, pura, hermano, piadosa. Es una iglesia que se haya vestido de poder. Por eso Jesús le dice: pero ustedes, ¿qué piensan de mí? Y no es que los pastores tienen miedo que la gente se vaya de las iglesias. Cuando un pastor le dice: mire, no es bueno que te andes juntando mucho con porque este que anda más de allá, y cuando acordes vas a andar tomando con él. No es que los pastores tengan miedo que se vayan si vas a otra iglesia. El problema es que las iglesias no están predicando la verdad. Y cuando acordás allá, tú que no estudias la Biblia, venís más confundido que el diablo. No es que no, si yo por mí, hermanos, gloria a Dios que usted y yo crecemos, pero hermanos, por eso debemos de tener cuidado que no todos caminamos en la misma línea, en la misma enseñanza de la palabra. Aquí no importa lo que yo digo, es lo que dice la Biblia, hermanos, de que si allá están haciendo tales cosas, están haciendo cosas afuera de la Biblia, hermanos, no podemos, la Biblia nos enseña que no pueden andar dos que no estén de acuerdo. Hay que andar de acuerdo, hay que tener la misma fe, hay que tener el mismo sentir, hay que tener, porque la Biblia dice que en el libro de Hechos que todos estaban unánimes, en un mismo sentir, estaban en un mismo espíritu, unidos. Bendito sea Dios. Y hermanos, y Jesús le dice: pero ustedes, ¿qué piensan de mí? El espíritu, hermanos, está desde los tiempos de Cristo. Estaba con los fariseos, con los saduceos, y ellos, hermanos, pedían señal para saber quién era Cristo. Y lo criticaban. Que llegaron en el libro de Juan 9, hermanos, cuando hubo un ciego de nacimiento.
Y cuando Jesús lo sana, ellos le dijeron, bueno, pero este hombre que te sanó, este es un pecador. Dinos, le dijeron al muchacho, ¿quién fue el que te sanó? Él les dijo, Jesús, aquel que ustedes andan ahí criticando y todo eso. Le dice, pero este es un pecador. Y el muchacho le dice, bueno, le dice allí en Juan, hermanos, 9, 27 o 25. Y le dice el muchacho, bueno, ¿saben qué? Les dijo, una cosa yo sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. A mí no me interesa, les dijo, si es pecador o no es pecador. Y después más adelante les dijo, pero otra cosa yo sé, que Dios no escucha al pecador, pero al que es temeroso de Dios, a ese escucha, le dijo, el que era ciego. O sea, Cornelio no era, un secreto, Cornelio no era cristiano cuando ayunó 4 días. ¿Para qué? Para que le predicaran el evangelio. No era cristiano, pero era temeroso de Dios. Un temeroso de Dios es alguien que se congrega, alguien que no murmura de los cristianos. Solo le falta convertirse. Y a ese sí escucha a Dios, dice la Biblia. Y amados hermanos, pero a un pecador que anda hablando de los cristianos, que lo va a andar escuchando Dios. Que se coman los cristianos y después los necesita, que lo va a escuchar Dios. No, no, no. Esto, la Biblia dice que Dios escucha al que es temeroso, al que tiene miedo a abrir su boca contra los hombres y las mujeres de Dios. Hermanos, a ese escucha, pero al que no es temeroso, deja que el diablo lo haga pedazo. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios, hermanos, también fuego consumidor. Es un Dios de misericordia. Es un Dios que no quiere que nadie se pierda. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito y alabado es Dios, hermanos. Y es por eso que, hermanos, no dejemos que nos confundan. ¿Sabe que nosotros somos rápidos para creer la mentira y no creer la verdad? No es que dice que aquel hermano me dijo y como ese hermano me dijo y ese hermano es más diablo que el diablo. No, hermanos, hay que pedirle a Dios. Hay que tener temor de Dios. No hay que abrir la boca sin estar seguros. Por eso a Jesús le echaban tantas cosas malas. Y dijeron, es que este echa demonios por Belzebú. Este es un pecador, no le crean. Este pecador, ¿cómo un pecador va a perdonar pecado? Decían. Le echaron cuánta cosa, hermanos. Y Jesús haciéndoles el milagro. Jesús queriéndoles enseñar que lo siguieran a Él. Porque Él, hermanos, vino a rescatar lo que estaba perdido. Vino a predicar las buenas nuevas. Vino a enseñar el evangelio. Y amados hermanos, y esto versa, hermanos, de que aún hasta de usted, hermanos, si alguien le dice algo a otra persona, a esta persona que no lo crea, hermanos, nos podemos asegurar sin haber sido testigos. Por eso la Biblia dice que deben de haber 2 testigos o 3, hermanos. Por eso cuando me cuentan algo, o aunque me digan un testimonio y le digo, usted estaba allí, no estaba allí, pues entonces es difícil creerlo, porque hay que haber estado allí, hermanos, presenciando lo que pasó. Bendito sea Dios, porque hay tanta gente confundida y mentirosa, hermano, y es por eso que Cristo confrontaba a los fariseos. Alabado y bendecido sea Dios. Y es por eso, hermano, de que nosotros que somos creyentes, usted y yo somos estudiantes de la palabra de Dios. No dejemos que nadie nos engañe. Usted y yo conocemos por lo menos un poco de la palabra del Señor. Tenemos la lámpara a nuestros pies, que es la lumbrera a nuestros caminos, que es la palabra del Señor. Bendito sea Dios, que por lo menos tenemos la Biblia para estarla escarbando en la casa. Y hermanos, el Señor les decía, hipócritas fariseos, hacen lo contrario. Y hermanos, estaban confundidos. Y la confusión trajo acusación. Acusaron a Jesús. Lo señalaron. Cuántas cosas malas hablaron de Jesús. Murmuraron tanto de Jesús. Así hay gente en la iglesia, hermanos, que quieren que Dios les haga lo que ellos dicen. Y como no se los hacen, hasta salen hablando después mal. Dios
no es un Dios de confusión. Si alguien está confundido, es porque no está en la palabra. No está escarbando Biblia. Y mira, hermanos, el diablo es un astuto, hermanos. Si nosotros no estamos espirituales, no buscamos, no leemos Biblia, no oramos, a nosotros rápido nos convencen. La mentira rápido se cree. Ya ves que dicen los falsos predicadores: dame tu casa que Dios te va a bendecir. La mentira rápido. Yo he visto predicadores, hermanos, que les dan todo, casa, carro del año y todo, y esa gente está contenta con ellos. ¿Por qué? Porque están en confusión. Porque no pueden hablar en contra del pecado. No pueden hablar, hermanos, exhortando al pueblo, porque tienen miedo que el pueblo se les vaya. Y lo que es de Dios no importa, hermanos. Si es de Dios, la gente va a permanecer. Bueno, la gente que es sabia, la gente que es entendida. Pero el cabro se va a tener que ir, hermanos. Pero no hay que estar en confusión más. Hay que escarbar la Biblia. Usted tiene la Biblia, hermanos. No le crea a cualquier apagado, a cualquier hueso seco. Hermanos, leamos la Biblia. Metámonos con el Señor. Y ya va a ver, hermanos, que Dios nos cambia nuestra mente. Dios nos cambia nuestra manera de pensar. Nos cambia la manera de señalar. Nos cambia todo, amados hermanos. Porque cuando Jesús llega, todo cambia. Y es por eso que se ha dañado el pueblo. Con estas redes sociales muchos se han dañado, porque han salido unos predicadores de la nada, predicando cualquier cosa barata, predicando cualquier, hermano, fábula de esas viejas pagadas, dijo el apóstol Pablo, predicando cualquier mentira, cualquier engaño. Y ahora, hermanos, y le llaman profetas, y hermanos, y que el Señor reprenda al diablo. Y los profetas, el último de los profetas fue Juan el Bautista, bendito sea Dios, lo dijo Jesucristo. Y es por eso, hermanos, de que tenemos que escudriñar para no estar en confusión, amados hermanos, para que seamos agradables al Señor, para que agrademos al Dios de poder. Cuando el hombre se deja engañar, hermanos, por ese pecado de confusión, se ciega y comienza a hablar conforme a lo que ve y a lo que escucha. Fíjense que yo escuché que aquel hermano se robaba ahí unas cosas y él se las comía. Y ahí nos vamos en la confusión. Y los que no leen Biblia, los que no buscan a Dios, lo creen. Ay, sí, ¿y cómo va a ser? No, voy a publicarlo rápidamente en las redes, que aquí el pastor se está robando todo. Y hermanos, y cuando Dios ya no está con nosotros, queremos hacer conforme nosotros decimos. Si estuviéramos para robar, mejor me hubiera quedado allá donde andaba, que robaba y ganaba más. Muchos saben en lo que yo anduve. Lo que es de Dios es de Dios. La palabra que se tiene que predicar se va a predicar. Pero amados hermanos, lo que queremos es no tener una iglesia que esté ignorante de la palabra, que a lo que diga el carnudo tal le crean. Queremos una iglesia que comience a buscar de rodillas: Señor, si hay algo raro, Señor, yo sé que tú tarde o temprano vas a sacarlo. Pero Señor, no quiero creerle al fulano tal, porque de vez en cuando lo veo que se congrega, porque de vez en cuando yo lo veo que deja un trabajo aquí, deja el otro por allá, y no es alguien constante. No, Señor amado, yo quiero creer en tu palabra, y la Biblia dice que usted va a dar testimonio de quiénes somos. Bendito y alabado sea Dios. Y es por eso que no hay que creer lo que nos cuentan. Cualquier cuentecito barato no lo comamos. Comamos palabra pura y verdadera. Bendito y alabado sea Dios. La confusión llegó a María y a Aarón, comiendo con Moisés, sangre de la sangre de Moisés. Y en un momento dado se ponen a hablar en contra de Moisés. Le entró el brillo, hermanos, a María, pero el brillo de la lepra, donde tuvieron que expulsarla por un tiempo. Es que así le pasa a los que están confundidos. No hay que dejarnos llevar. Y a Jesús, pero Jesús les dijo: pero ¿y ustedes qué piensan de mí? Jesús dándole a entender a los discípulos: hermanos,
ustedes que caminan conmigo, ¿qué piensan de mí? Hubo momentos, hermanos, en que Cristo sintió esa carga como hombre y no pudo más. Porque, hermanos, la confusión es tan terrible. A Cristo le preocupó eso y abrió su boca y le dijo: ¿quién dicen los hombres que soy? ¿O qué es lo que están diciendo por ahí del Hijo del Hombre? Jesús les estaba diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy? No, algunos dicen que tú eres uno que estás colgado ahí en un madero, que allí está. No. Pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Qué piensan de mí? Les digo. Mire, y los dejó. Porque había mucha murmuración de Cristo. Los dejó ciegos, que solo uno pudo contestar. Solo a uno le dijo el Señor: bien, eres bienaventurado, Pedro, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esa es la revelación que necesitamos de la palabra. Hermanos, si nosotros nos metemos con el Señor, oramos, Dios a cualquiera de nosotros nos puede usar. Si allí que no le buscamos como se debe, nos ha usado un poco, y ahora ya buscándole. Dios a cualquiera puede usar. Dios no hace acepción de personas. Si usted le busca, lo va a encontrar. Si usted toca, Él le va a abrir. Si usted le pide, Él le va a dar. Pero todo para edificar. Había confusión. Él sabía que había murmuración acerca de la identidad de Cristo. El asunto es, quienes estaban en confusión, hermanos, ya casi, aparte de los seduceos y fariseos, una vergüenza eran los ministros que estaban con Jesús, los discípulos. Estaban a punto, porque ellos le dijeron: no, Señor, unos dicen, porque mire, si no hubieran estado a punto, ellos hubieran hecho como Pedro. Con seguridad le hubieran dicho: tú eres el Hijo de Dios. Ellos le hubieran dicho con seguridad: tú eres el Hijo del Dios viviente. Solamente Pedro pudo decirle. Solamente el apóstol Pedro, hermanos, pudo tener la revelación. Y amados hermanos, ¿sabe por qué? No le preguntaban, hermanos, ni le decían nada por miedo. Pero estaban oyendo todo lo que la gente murmuraba. Pero hermanos, ellos, los demás, no le preguntaban. Ni decían: tú eres el Cristo. Y les dijo el Señor: ¿quién dicen los escribas y los fariseos que soy? ¿Quién soy? ¿Qué piensan de mí? Estaba dirigido personalmente a los 12 discípulos preguntándole: ¿qué piensan de mí? ¿Qué están pensando de mí? Salió uno que estaba, hermanos, por averiguar, estaba loco quizás por averiguar. Salió alguien quizás entre medio de ellos, que estaba loco, hermanos, y salió alguien, hermanos. Unos dicen que tú eres el Cristo. Pero el Señor les estaba diciendo: pero tú, ¿qué piensas? La pregunta no te la hice, no te di, no, la opinión mía, yo sé lo que dicen ellos, pero tú, ¿qué crees de mí? Pero ustedes, ¿qué piensan? Comenzó a decirles. Hermanos, y para que caigamos en confusión es terrible, aún hasta con el don de profecías. Porque a veces, hermanos, si Dios nos usa en profecía, tenemos que tener cuidado y saber si es Dios que nos está hablando. Porque, hermanos, si usted ve en la Biblia, escudriña bien, Samuel, hermano, Samuel era el profeta de Dios. Y Samuel iba a ungir a otros que no era David.
Aún hasta los que profetizan tienen que tener cuidado. A ver si es Dios o no. Porque pueden ser engañados también por el enemigo. A veces vienen emociones. A veces en un momento vienen emociones, hermanos. Y es por eso que hay que conocer. Y hay que pedirle al Señor que nos ayude a no caer en confusión. Porque somos fáciles para caer en confusión. Y hermanos, y había gente, hermanos, estaban murmurando tanto del Señor. Estaban murmurando tanto de este Jesucristo, amados hermanos. Pero Él, amados hermanos, comenzó, hermanos, a decirles, pero ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de mí? Acerca de mí, comenzó a decirle. Jesús en ciertas ocasiones dice en Mateo 24:4, respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y empezó a decirle más abajo, hermanos, de que iban a ser engañados, si fuera posible, aún los escogidos. Hermanos, y la realidad, una iglesia que esté en el fuego del Espíritu Santo y en la palabra, no la va a engañar nadie. Una iglesia que esté, hermanos, doblando rodillas, que viva conforme al Espíritu, no la va a engañar nadie. Ni aunque así venga el predicador más usado, ni aunque así venga gente, hermanos, que haga milagros, no la va a engañar nadie. Es importante estar fundamentados en la palabra, para que nadie nos engañe, para que nadie nos cambie la manera de pensar, hermanos. Porque, hermanos, va a haber gente tremenda, gente con un gran conocimiento, gente que, hermanos, puede hacer milagros, bendito sea Dios. Pero usted y yo, hermanos, tenemos que estar alerta, tenemos que estar preparados, porque estos días, hermanos, son los últimos tiempos que vivimos, y la iglesia, hermanos, pronto será arrebatada, pronto, hermanos, nos vamos de esta tierra. Es por eso que tenemos que tener un sumo cuidado, hermanos, aún de nosotros mismos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, hermanos, y le dijo también debes tener cuidado de ti mismo, de cómo enseñas, y le dijo tienes que aprender a manejar bien la palabra, tienes que prepararte bien. ¿Por qué? Porque si enseñas algo que no es de parte de Dios, te vas a condenar tú y a los que te escuchan. Pablo le dijo a Timoteo que sepas manejar bien la palabra. ¿Y cómo podemos saber manejar bien la palabra? Que la estudiemos, que busquemos del Señor. Pero si usted no lee Biblia, ¿de dónde va a manejar la palabra? Si usted dice, es que ahí hay un versículo que me enseñaron desde pequeño que dice que hay que ayudarse uno para que Dios nos ayude. Y va a comenzar a decir todo eso. No es que ahí dice en la Biblia, ¿a dónde? No, por ahí dice, no, tenemos que estar seguros si dice o no. No es que, y varios aún cristianos, hermanos, que están en confusión, dicen, es que la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. ¿A dónde está esa cita bíblica? Y cristianos que han perseverado por años. Y la palabra dice, hay de aquel que le ponga o le quite. Las plagas de este libro irán sobre él. Apocalipsis 22:18 en adelante lo dice. Si no estamos seguros de que está ese versículo, mejor no digamos. Gloria a Dios. Y amados hermanos, y dijeron, no es que este hace milagros por Belzebú.
Y el Señor le dijo, ¿cómo voy a hacer milagros por Beelzebú si no los hago por el Espíritu Santo? Le dijo, ¿cómo Satanás puede estar dividido? Satanás no está dividido. Les dijo, amados hermanos. Estaban blasfemando contra el Espíritu Santo, lo que no es perdonado ni aquí ni en la vida venidera. El blasfemar contra el Espíritu Santo, quitarle los atributos al Espíritu Santo, quitarle, hermanos, la gloria al Espíritu Santo y tirársela a Satanás. No, hermanos, eso no es perdonado. Hermanos, este Dios de los milagros, Él sigue haciendo milagros y es el mismo Jesucristo y es el Dios todopoderoso y es el Emmanuel, bendito sea Dios, es el grande, bendito sea Dios. Estaban blasfemando. Juan 9:15 dice de esta manera. Mencionaron tantas cosas de Cristo, pero malas. Juan 9:15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Le dijo el ciego. Jesús dejó la ética. Escupió en la tierra. Y jugó primero la saliva con su boca. Escupió en la tierra. Y luego me puso lodo en los ojos. Y me sanó. Y no querían escuchar eso. Estos fariseos, hermanos. Y amados hermanos. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Y había de cientos de entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él les dijo, que es profeta. Y amados hermanos, y en el 9:19 le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Y le dijeron sus padres, miren, ¿saben qué? Fariseos les dijo, hipócritas, le dieron a entender, pregúntenle a él tiene edad para que les conteste. Él tiene edad para que les conteste. Y amados hermanos, y así estamos, hermanos, en medio del pueblo. No caigamos en confusión. Y amados hermanos, peleemos la buena batalla. Él les dijo, hermanos, en cierta ocasión, yo ya se los he dicho antes y ustedes no han querido escuchar. ¿Por qué queréis? Le dijo, ¿por qué queréis que les diga otra vez? Les dijo. Él les dijo, ya se los dije, pero no quieren escuchar. Y en Juan 9:25 dijo, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ahora veo, les digo. Entonces al Señor le echaban, hermanos, tantas cosas. Le echaban tantas cosas en contra de él. Dieron muchas malas opiniones de Cristo. Lo que sabía que aún, hermanos, los que estaban, hermanos, entrando, aún, hermanos, los que estaban entrando ahí, y muchos habían en esa confusión, y dieron tantas, hermanos, opiniones de Cristo mal. Pero el Señor le estaba dando a entender a los discípulos con la pregunta que les dijo. ¿Y quiénes dicen que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron uno Juan el Bautista, otro Elías, y otro Jeremías, y algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hermanos, Jesús, cuando les preguntó esto a los 12, Él, como Dios, sabía
Pero Él les estaba dando esa oportunidad de ver si es que de verdad estos le conocían. Les dice, qué difícil dio a entender el Señor, que ustedes, que yo los llamé y nadie más me dio una respuesta, sino que solamente Pedro. Solamente Pedro. Solamente a Pedro se le reveló. Pedro le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú no eres ni Elías, tú no eres ni Jeremías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el que me llamó cuando estaba pescando. Tú eres el que me dijo que seré pescador de hombres. Tú eres el verdadero Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ustedes, ¿qué piensan de mí? Les dio a entender. A lo que llegamos en esta tarde es de que usted y yo, que tenemos a Cristo, en los peores momentos de nuestras vidas, el Señor ha estado ahí con nosotros. Y a veces le decimos, Señor, ¿a dónde estabas tú cuando me pasó esto? Y Él nos dice, yo estaba allí. Como las hermanos de Lázaro. Cuando llegó y Lázaro murió. Y una hermanos le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, nada de esto hubiera pasado. Tenía que pasar. Jesús sintió tanto dolor que se conmovió. Tenía que pasar, le dijo, para glorificarme, para ser glorificado. Que había que sanar, había que levantar a Lázaro de allá donde estaba muerto, porque los judíos tenían otras creencias. Después de 4 días no se podían hacer milagros según ellos. Pero el Cristo de la gloria, a los 4 días le dice, Lázaro, sal fuera. Y amados hermanos, enseñándoles la divinidad de Dios, la deidad de Cristo, de que Él es el eterno y Dios poderoso, de que no hay otro como Él, de que Él es el grande. La gente estaba confundida. Murmuraban de Él otras cosas malas de Él, pero no miraban, hermanos, si lo miraban haciendo milagros, este es pecador. Si lo miraban perdonando a los pecadores, un pecador no puede perdonar pecado. Es que no era cualquier hombre, era el mismo Dios, hermanos, en forma de hombre. Era el Cristo de la gloria que estaba allí, bendito sea Dios. Y es por eso que Él dice, hermanos, en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en cierta ocasión, en Juan 6:37, dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y amados hermanos, y en Juan 1:1 decía, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y aquel verbo era Dios. Hermanos, y esto nos indica que Cristo como Dios tenía principio, hermanos, como Dios del principio de la creación, que Él creó todas las cosas. Y Proverbios, hermanos, nos habla 8:22 al 30, donde dice Jesucristo, con Él yo estaba allí cuando se hacía todo. Bendito y alabado sea Dios, mostrando la Trinidad de Dios. Amados hermanos, de que este es el Cristo verdadero, del que murmuraba la gente, que este es el camino verdadero, Jesús de Nazaret, que vino al mundo a rescatarlo, que vino, amados hermanos, a morir en esa cruz, hermanos, a morir por usted y por mí. Y es por eso, hermanos, de que ahora podemos decir, hermanos, de que por medio de Él, gracias a Él, porque Pablo dijo que no hay otro mediador, solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único mediador. Por medio de Él llegamos al Dios poderoso. Él es Jesucristo, amados hermanos, el mismo Dios verdadero. El mismo Dios verdadero. Pedro le dijo, tú eres el Cristo.
Pablo confirmó que Cristo era Dios. Romanos 9:5 dijo: ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dijo el cual es Dios, Cristo. Y hay gente, aún predicadora, que no sabe que Cristo es Dios. Dios es Cristo. Cristo es Dios. Usted puede irse a la palabra, hay muchos versículos de que Cristo es Dios, es soberano, es el poderoso. La gente murmuraba mal de Cristo. Pero el Dios de poder le dijo: eres bienaventurado, Pedro. Hermanos, lo que necesitamos es la revelación de Dios. Para tener la revelación de Dios como se debe, tenemos que estar en el mero fuego. Que Dios al instante traiga revelación. Tenemos que estar en el mero fuego. La palabra se interpreta por sí misma, pero la palabra, para que le entendamos, tenemos que estar conectados con Dios. Aún hasta en los mensajes. Fíjense que aún hay gente que, hermanos, se predican los mensajes y no le entienden porque no están conectados. Porque esto que hablamos son cosas espirituales. No hablamos cualquier palabra. Y hermanos, y hay que estar conectados con Dios. Hay que estar conectados con este Dios de la gloria. Y yo creo por la palabra que Dios puede levantar gente y usarla con todo, hermanos. Niños, jóvenes, adultos, damas y caballeros. Pero creo por la palabra que alguien que esté a medias o sancochado, medio sancochado, Dios no lo usa. Incluso la Biblia dice que Dios no puede usar vasos sucios. Dios usa gente que se esfuerza, gente que es temerosa a hablar en contra de alguien, gente, hermanos, que busca al Señor. Dios no usa a cualquiera, y es por eso que necesitamos acercarnos más al Señor para que Dios nos use, hermanos. Dios no usa a cualquiera que no se sacrifica. Hay que sacrificarnos. Hay que acercarnos más que nunca al Señor. Amados hermanos, porque los tiempos están peligrosos. Las sectas van a seguir. Las sectas satánicas van a seguir. Y van a venir haciéndole guerra a la iglesia siempre. Vienen tiempos más peligrosos que los que hemos visto. Si imagínense que antes, 2002, 2003, todo eso, hasta como el 2010, estaba más o menos. No se miraba tantas cosas que se ven hoy en el Evangelio. Y ahora sí, hermanos, ya se ven. Y es por eso que necesitamos buscar de Dios. Solamente Dios nos va a dar la victoria. Por eso no le crea a cualquiera. Cualquiera que nos llegue con cuentecito, hay que decirle: tráemelo, porque aquí tiene que estar Él. Si no, sos un hijo del diablo. Porque si las cosas que se afirman, tiene que estar la persona de la que se habla en contra. Ningún hijo de Dios anda por detrás. El hijo de Dios, si es verdad, con la frente en alto. Pero no, fíjense que este hizo esto y lo otro. Ese es un hijo del diablo porque detrás habla. Y los hombres valientes de Dios tienen que hablar de enfrente. Por la palabra. Los profetas de Dios, por la palabra, hermanos, confrontaban, hermanos. Y es por eso, hermanos, de que hay que tener cuidado. No entremos en confusión. No entremos en confusión. Pidámosle a Dios mucho. Tengamos temor de Dios. Conozcamos la palabra. Conozcamos los hombres de Dios como eran. Hermanos, y nosotros podemos lograrlo en el nombre de Jesús. Podemos lograrlo en el nombre de Jesús. Mire, a mí me han afirmado muchas cosas. Me han dicho, hermanos, yo les he dicho: si no estaba esa persona, yo no te creo. Ni a que me llores, ni a que me digas algo llorando. Si no está la persona para defenderse, ¿para qué te voy a creer? Si la Biblia dice eso. Porque detrás de alguien somos machos hablando.
nos hacemos fuertes, pero al frente no. Y es por eso, hermano, como hombres de Dios, seamos temerosos. Porque de Jesús así hablaban. De Jesús dijeron, no, pues este es un hijo, hace señales, por Belzebú echa fuera demonios. Y es por eso, hermanos, de que la palabra que se nos predica o que escuchemos, la Biblia dice que seamos hacedores y no tan solo oidores. Practiquemos, tanto como los que predicamos, como los que escuchan, tenemos que practicar la palabra en nuestras vidas para que vayamos mejorando. Porque hemos cometido tantos errores y con la ayuda de Dios necesitamos arreglarnos y acercarnos al Señor. Vamos a ponernos de pie en esta hora y vamos a darle gracias a Dios porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios porque Dios ha sido bueno para con nosotros. Vamos a orarle al Señor. Padre que está en gloria. Gracias, Señor, porque usted es bueno, Padre. Dios mío, ayúdenos, Padre. Ayúdenos en esta tarde, Dios. Ayúdenos, Dios amado, porque usted es grande y es poderoso, Padre. Mire su pueblo que ha